El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si un bebé no crece luego de nacer, con toda seguridad padecerá alguna discapacidad. ¿Se imaginan lo frustrante que debe ser para los padres alimentarlo y bañarlo sin ni siquiera poder hablar con él, ya que se habrá quedado como un bebé? Una criatura normal crecerá rápidamente, se hará más sensible, entenderá el corazón de sus padres, buscará agradarles y luego se desarrollará hasta llegar a ser alguien útil para la sociedad. Sucede lo mismo con los cristianos que han vuelto a nacer por fe. Hermano, creer en Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y ser, en consecuencia, salvo, no es el final del camino. Como el espíritu de uno ha vuelto a nacer por fe, desde ese momento deberá comenzar a crecer espiritualmente. Es mi deseo que a través de este mensaje logren cultivar verdadera fe espiritual con la cual lleguen a ser verdaderamente salvos y, asimismo, puedan crecer espiritualmente hasta alcanzar el nivel maduro de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que logren llegar rápidamente a la plenitud de la madurez de la medida de Cristo. Queridos hermanos, hoy les hablaré del primer nivel de fe. Con fines únicamente didácticos y para una mejor comprensión, hemos dividido la medida de fe en 5 diferentes niveles de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Y hoy comenzaré con la menor medida de fe, es decir, con el primer nivel de fe. El primer nivel de fe es la fe para ser salvo o para recibir el Espíritu Santo. Cuando entendemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador y lo aceptamos por fe, Dios nos da el don o regalo del Espíritu Santo. Por eso, este primer nivel de fe es la que se necesita para recibir el Espíritu Santo, y desde el momento en que lo recibe por fe, será hecho hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Por eso digo que en este primer nivel de fe se llega a ser salvo. ¿Recuerdan el pasaje de Primera de Juan capítulo 2 versículo 12, del cual hablamos en la prédica pasada? Ese es el nivel de fe de un bebé o de un hijito. Cuando los bebés nacen, inscribimos sus nombres en las oficinas del gobierno local o los municipios. De esa forma llega a ser ciudadano de ese país. De la misma manera, cuando vuelve a nacer, recibe el Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios y a partir de ese instante, Dios lo llama hijo o hija. En la primera parte de Hechos capítulo 19, versículo 2, se registra una pregunta trascendental que el apóstol Pablo formula y dice así: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Los discípulos creían en Dios y también habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Así, cuando Pablo dio testimonio de Jesucristo y les impuso manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Muchos dones del Espíritu se manifestaron como, por ejemplo, hablar en lenguas y profetizar. Ahora bien, yo les hago la misma pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Únicamente se llega a ser hijo de Dios si recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo al corazón de aquellos que oyen el Evangelio y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. A fin de recibir el Espíritu Santo, primero deberá oír el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17 cita: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, llegará a creer en el Señor solo si entiende en su corazón quién es Jesucristo y por qué es el único Salvador.
Por cierto, este nivel de fe es solo fe mental o de conocimiento. Todos ustedes saben muy bien por qué Jesucristo es nuestro único Salvador. Desde la caída de Adán, toda la humanidad ha nacido con pecado original. Asimismo, han vivido en pecado toda su vida, cediendo a las tentaciones del diablo y obedeciendo los designios de la carne. La humanidad entera estaba yendo camino del infierno porque eran pecadores. No solo tenían pecado original, sino también habían cometido pecados personales. Hay muchos que dicen ser buenos, pero a la luz de la palabra son claramente pecadores. Al igual que la más mínima partícula de polvo es revelada y vista bajo una luz brillante, aún la maldad más oculta y escondida será revelada a la luz de la palabra de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Nadie está sin pecado de acuerdo a la ley de justicia. Sin embargo, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que decimos Cristo Jesús, Señor nuestro, pero abreviando podemos decir nuestro Señor o solo Señor. El apóstol Pablo usaba esta expresión en diversas ocasiones. Frecuentemente decía Cristo Jesús, Señor nuestro y Abba Padre. Volviendo al versículo, los pecadores deben sufrir la pena de muerte, pero el Señor Jesús pagó el castigo por todos ellos, asumiendo esa condena al morir en la cruz. No obstante, como el Señor no tenía pecado alguno, no estaba sujeto a esa ley. Así, en la cruz, al ser crucificado, pudo vencer la autoridad de la muerte y resucitar al tercer día. Todos aquellos que creen con el corazón en este hecho son perdonados de sus pecados y son salvos por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, vemos a Pedro exhortando al pueblo luego de predicar el Evangelio. Cita el pasaje: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don o regalo gratuito de Dios. Es su gracia. Continúa la cita: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De igual forma, si oye el Evangelio, abre su corazón, se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces Dios perdonará sus pecados y le enviará el Espíritu Santo a su corazón. Para recibir el Espíritu Santo, en nuestra iglesia se realizan cultos especiales. Una vez al mes se efectúa un culto especial de oración para recibir el Espíritu Santo. Los que aún no han recibido el Espíritu Santo pueden asistir a esas reuniones y recibirlo. Los pastores que guían estos cultos comparten por qué Jesucristo es el único Salvador. Al entender esto podrán creer en el Señor y cuando se ore por ellos recibirán el Espíritu Santo. Si acepta al Señor y recibe el Espíritu Santo, entonces su nombre será inscrito en el libro de la vida en el cielo como hijo de Dios y recibirá la ciudadanía del reino de los cielos. En el libro de la vida, Dios registra el año, el mes y el día en que ha recibido el Espíritu Santo. Si un bebé nace en este mundo, se registra en el municipio o en la oficina del gobierno local la fecha de su nacimiento. Funciona de la misma forma en el reino espiritual. Al igual que registramos el nacimiento de un bebé en la entidad de gobierno local, cuando recibe el Espíritu Santo, usted se convierte en ciudadano salvo del reino de los cielos. Como se menciona en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, cuando recibe el Espíritu Santo, usted recibe el derecho de ser hijo de Dios. Una pregunta: ¿son ustedes hijos de Dios?
son hijos del Dios de todo espíritu. Tienen ese derecho desde el primer nivel de fe. Y en tanto su fe crezca, su derecho y autoridad también serán cada vez mayores y tendrán poder sobre el diablo y Satanás. Si llega al quinto nivel de fe, que significa que ha logrado un espíritu perfecto, tendrá mayor autoridad. Su fe no será mero conocimiento, sino que creerá de corazón. Creerá que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y vino a este mundo por medio de una virgen y que murió y al tercer día resucitó. Creerá que el Señor Jesús es su Salvador, que regresará pronto y que los que duermen en Cristo resucitarán en el día final. Hermanos, algunos dicen que han asistido a una iglesia por muchos años, pero que en verdad no pueden creer. Dicen esto porque en realidad no conocen la palabra de Dios. No creen en los 66 libros de la Biblia. Si lo hicieran, procurarían vivir por la palabra, pero en realidad no lo intentan. A pesar que oyen que va a haber un juicio final y que irán al infierno si continúan pecando, aún así no creen. A pesar que escuchan que Dios abrirá las puertas de los cielos para bendecirlos hasta que sobreabunde, no lo creen y por eso no obedecen, dudan y no creen de corazón. En otras palabras, no tienen fe. En realidad, no podrán creer por medio de su razonamiento humano. Sin embargo, sí podrán hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, aquellos que obedecen la palabra tendrán la medida de fe necesaria para realmente creer. Además, si continúan obedeciendo la voluntad de Dios, su fe será cada vez mayor y también experimentarán en sus vidas el obrar del Dios vivo. Y así su fe crecerá más y más. Por cierto, esta fe aún no será perfecta. Será tan solo del tamaño de un grano de mostaza. Al igual que una semilla de mostaza crece hasta llegar a convertirse en un frondoso y gran árbol, viviendo una correcta vida cristiana, su fe deberá crecer hasta llegar a la medida de fe perfecta. A través de estos mensajes en los que trataremos los 5 niveles de fe, les pido, por favor, que escudriñen su actual condición espiritual. Esto es, el nivel de fe que tienen y la morada celestial a la que podrían ir. Y si continúan avanzando, arrebatarán el reino de los cielos a la fuerza, es decir, irán a la mejor morada en el cielo y su fe crecerá aún más. Hermanos, en el primer nivel de fe se recibe el Espíritu Santo y su nombre se inscribe en el libro de la vida en el cielo. No obstante, todavía no habrá servido en la obra de Dios ni habrá hecho algo por su reino. No se habrá despojado del pecado ni habrá obedecido la palabra de Dios en forma completa. Repito, en este primer nivel de fe no habrá servido fielmente al reino de Dios ni habrá asumido funciones ni cargos en la iglesia. Por ejemplo, el criminal que fue salvo en el capítulo 23 de Lucas pertenece a este primer nivel de fe. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, había 2 criminales quienes también estaban siendo crucificados, uno a cada lado del Señor. Uno de ellos se unió a la gente perversa, burlándose e insultando al Señor Jesús, pero el otro lo reprendió y confesó su fe en el Señor. Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43 menciona, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, le encomendó su espíritu al Señor. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, aquí es el Señor dirigiéndose al criminal. Continúa la cita, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal aceptó a Jesucristo como su Salvador y, en el último instante de su vida, recibió la promesa del reino celestial. Cuando uno es salvo de esta manera, su morada celestial será el paraíso.
En la Biblia, el Señor en varias ocasiones usa el término reino de los cielos. Además, en Apocalipsis encontramos el vocablo Nueva Jerusalén. Menciona que el trono de Dios se encuentra allí. Sin embargo, hay otra expresión, y esta es paraíso. Como el reino de los cielos está dividido en varias moradas o lugares, se usan diferentes expresiones para referirse a él. Si tiene discernimiento espiritual, al leer estos pasajes podrá entender que el reino celestial está dividido en varias áreas o espacios. Dios lo ha dejado registrado en su palabra de tal manera para que pueda no solo comprender cómo es el reino de los cielos, sino igualmente prever en cierta medida a qué morada o lugar irá. La Biblia menciona los cielos de los cielos, dándonos a entender que hay varios cielos. También la palabra señala que el paraíso está en el tercer cielo. No obstante, hay quienes, diciéndose maestros en la palabra, no comprenden estas cosas. Algunos piensan que en el reino de los cielos solo está la Nueva Jerusalén. Por eso enseñan que luego de morir, todos irán a la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis nos dice quiénes irán a la Nueva Jerusalén. Los que lleguen a la ciudad de gloria deberán haber lavado sus vestiduras de toda impureza y mancha, es decir, deberán haber limpiado su corazón de toda maldad. Hay muchos pasajes en la Biblia en los que se mencionan estas cosas. Sin embargo, muchos no quieren o no pueden entenderlo. Ya les he explicado que el Señor, al decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, no quiso dar a entender que su morada estuviera en el paraíso, sino que lo dijo porque Él es Señor de todo el reino de los cielos. No obstante, si el criminal hubiera vivido una vida de fe luego de ser salvo, el resultado hubiera sido diferente. De seguro hubiera vivido por la palabra, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo en la medida en que el Espíritu tocara su corazón. Si hubiera despojado de todo pecado, hubiera circuncidado su corazón y servido fielmente al reino de Dios predicando el Evangelio. De esa manera no se hubiera quedado en el primer nivel de fe, sino que hubiera crecido hasta llegar al segundo o al tercer nivel de fe. Y así no hubiera ido solo al paraíso, sino habría llegado a una mejor morada en el cielo. Es lo mismo con ustedes. Si han recibido el Espíritu Santo y son salvos por fe, no deberán quedarse en ese nivel, sino más bien deberán seguir creciendo en su medida de fe. Su declaración de fe no deberá ser solo de labios y continuar viviendo tal cual vivían antes de aceptar al Señor como su Salvador. Su vida misma tiene que ser transformada. Debe haber un cambio radical en su estilo de vida. Dios lo insta a abandonar su antigua forma de vida y ser una nueva criatura. Lo exhorta a dejar esa pasada forma de vida que tenía antes de aceptar al Señor. Ahora usted es una nueva creación, una nueva criatura. Debe ser un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo. Su vida debe transformarse. Esto es vivir una verdadera vida cristiana. Es decir, deberá oír y aprender la palabra de Dios, obedecerla y ponerla en práctica y así santificar su corazón. Deberá predicar el Evangelio, servir en la iglesia y orar, servir fielmente para la extensión del reino de Dios. Deberá anhelar una mejor morada en el cielo y esforzarse por llegar a ella. Eso es, tomar a la fuerza el reino de Dios. Con esto termino el mensaje. Amados hermanos, ya les he dicho que los que son salvos en el primer nivel de fe irán al paraíso. Tal vez se pregunten, ¿qué clase de lugar es el paraíso? Es el lugar más sencillo en el cielo y sin embargo es tan hermoso, alegre y feliz que no podrá compararlo con ningún otro lugar en esta tierra. Incluso en este mundo hay muchos lugares turísticos famosos y áreas muy hermosas. Algunos han tenido la oportunidad de visitarlos o al menos los han visto por la televisión o en fotos. No obstante, nada, absolutamente nada en este mundo podrá compararlo con el paraíso. En la siguiente prédica continuaremos compartiendo este primer nivel de fe.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír
oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.